¿Por qué no nos cuenta un Eh, poquito de ti y cuál es el motivo de esta llamada? Mi nombre es Paola Romero Llano. Me presento ante ustedes como una mujer guerrera, apasionada por hacer las cosas bien. Soy mujer proactiva, con una inagotable energía, hija del rigor como muchas mujeres y una mujer con una vida bastante difícil y excepcional. Excepcional en realidad no porque sea una mujer que tenga alta autoestima, sino que porque en realidad soy de aquellas personas que soy catalogada como una excepción a la regla general. No tuve privilegios, nací en el sur de Chile, en una familia con abuelos analfabetos, madre enferma, padres separados, viví en internados, sin redes de apoyo, sufrí vulneraciones, estudié en escuelas públicas, o sea, tenía todo para no tener una movilidad social, ya que todos estos aspectos que te comento eran bastante negativos. Sin embargo, con mucho optimismo, resilié toda mi historia y decidí salir adelante con mucho trabajo, con perseverancia, con determinación, que es lo que siempre me ha caracterizado. Cuando llegué a Santiago comencé a estudiar técnico jurídico porque sentí siempre la cercanía con la carrera de Derecho. No tenía los recursos y comencé a estudiar técnico jurídico, me destaqué como estudiante. Luego me casé con John, tenemos 3 hijos, Matías de 24, Diego de 21, Emilia de 13. Actualmente vivo en la comuna de La Florida desde el año 97 y comienzo mi historia dirigencial en el año 2000. Comienzo a trabajar como dirigente social en el barrio en el cual viví. Fui secretario de una junta de vecinos ahí, concretamos algunos avances como una sede comunitaria que necesitábamos para nuestra zona en calle Jardín Alto con Machuelo, y desde ese momento comprendí que uno debe ser parte activa de una comunidad, ya que desde ahí se van conociendo las problemáticas de los territorios y de la gente y las deficiencias del sistema. Sin embargo, sentí que las herramientas que tenía hasta ese momento igual eran insuficientes y desde ahí me planteó la necesidad de comenzar a estudiar Derecho. Tenía 33 años, con la familia ya formada, con hijos de 7 y 4 años. Eh, Comienzo a estudiar en régimen vespertino en la Universidad de las Américas, de acá de la comuna de La Florida, con trabajo, con marido, con la crianza de los niños. Fue una etapa muy difícil. En quinto año tuve a mi tercera hija. Me preparé arduamente, di mi examen de grado en 4 meses, realicé mi práctica profesional en la Fundación de la Familia, OFALF, de Puente Alto. Me destaqué en la práctica y me transformé en abogada de familia hace 10 años ya. Eso es como un poco la historia de mi vida. Y bueno, el que nace chicharra, como dicen por ahí, muere cantando. Volvía, me cambié de barrio y desde el año 2013 a la fecha continué siempre en lo social. Trabajé arduamente en temas de integración de mis vecinos, de seguridad, de conexión vial, de congestión, de emprendimiento, entre tantas otras materias que me tocó eh, gestionar y representar como presidenta de la Junta de Vecinos del sector en donde vivo, con más de 10.000 vecinos. Me comencé a interrelacionar con otros sectores, con otros territorios, y desde ahí vi todas las problemáticas y las desigualdades que hay en los distintos territorios. Vecinos sin oportunidades, vecinos que pierden la esperanza de salir adelante. Hay nula incidencia en las políticas públicas respecto a los territorios. Muy poco protagonismo de las personas que habitan en los territorios también, en materia de urbanización, en materia de medio ambiente o de seguridad, planificación urbana, conectividad y tantos otros temas, en realidad, que es desde ahí que todo esto me logra motivar y tomar una decisión trascendente, como entrar a ser candidata a convencionista constitucional. Hoy Constituyente, ¿verdad? constituyente, exacto. Para Paula, muchos constituyentes, para perdón, otros convencionista constitucional. perdona, discúlpame, te he dejado exponer tranquilamente, pero han llegado algunas preguntas de parte de los auditores y me gustaría que en tu rol de Digamos. abogada, independiente de que vayas de candidato, tú le podrías explicar brevemente a la comunidad qué es un constituyente. Un constituyente. Miren, en primer término, la Constitución es un marco genérico fundamental para nuestra sociedad. Constituyentes son las personas que deben crear, redactando las bases nuevas de nuestra Constitución en este momento. El poder constituyente es el que genera la Constitución, en este caso para nuestro país. El que redacta la Constitución, el que va a tomar
todas las miradas de todos los sectores y va finalmente a generar un cuerpo normativo, un cuerpo legal, pero que no es cualquier cuerpo legal, o un cuerpo normativo, no es cualquiera, sino que es la Carta Fundamental. Desde ahí se sientan las bases para el resto del ordenamiento jurídico, desde ahí es el mandato que se le envía a legisladores, por eso la importancia de este cuerpo normativo, porque desde ahí nosotros vamos a sentar las nuevas bases de lo que queremos para un Chile de aquí en el a futuro. Es importante que la gente participe en este proceso, ya que de acá se va a deliberar temas que a todos nos afectan de una u otra manera. Es la primera constitución en nuestra historia que va a ser deliberada en democracia. También la mujer va a tener un protagonismo único, ya que es la primera constitución a nivel del país y también a nivel mundial que va a ser paritaria. La mujer tiene mucho que decir en este proceso. Por lo tanto, la participación de todos es sumamente importante, entender que desde aquí no estamos jugando las bases nuevas del nuevo pacto social que nosotros queremos construir de aquí en adelante. Debemos preguntarnos en el fondo, qué queremos de este nuevo proceso social y cómo lo hacemos. Eso es básicamente la idea que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza para comenzar en este proceso. Ya estamos insertos, estamos en medio del proceso, ya hubo un plebiscito, se aprobó por la ciudadanía con una alta mayoría, se eligió una convención constitucional que sea la que va a redactar esta constitución. Ya se centró la primera fase, que es las candidaturas inscritas de todos los convencionales a nivel del país. A nivel del país tienen que redactar 155 personas la constitución, reservando un cupo, son 17 escaños para pueblos originarios y el resto para ciudadanos que vamos a ser elegidos por medio de los distritos. Correcto. Esa es la forma como se dejó un poco amarrado o acordado el proceso. Y con posterioridad a este proceso, el constituyente va a tener un trabajo de 9 meses para redactar la nueva constitución, prorrogable por una sola vez por 3 meses, es decir, el trabajo del constituyente o de la persona que va a redactar la constitución va a ser un periodo acotado, transitorio, de 9 a 12 meses. Ese va a ser el trabajo que nosotros vamos a tener que tener, y con posterioridad a esa etapa de redacción, el cuerpo normativo nuevo se le entrega a la ciudadanía para que en un plebiscito de salida, que va a ser obligatorio, las personas se pronuncien respecto a si aprueban o no aprueban ese texto. En el caso que se apruebe, comenzamos con una nueva constitución. Para el caso que se rechace, nos volvemos a la constitución de 1980. Por lo tanto, es un proceso sumamente importante para el país. ¿Por qué? Porque vamos a liderar grandes cosas, como lo decía. Pero por otro lado tenemos que tener esa capacidad de diálogo, esa capacidad transversal de poder mirar el bosque completo, no solamente una parte. Tenemos que ser versátiles en todos los temas que se van a instalar en la Constitución, porque son muchos los temas que se tienen que considerar. Entonces, es importante que las personas que lleguen ahí o lleguemos ahí tengamos esa capacidad de ver el todo, no solamente partes y que con mucho diálogo, con mucha apertura, logremos avanzar en este proceso, porque la verdad que si estamos polarizados, las personas que integremos esta convención, lamentablemente va a ser poco el avance que vamos a tener, y lamentablemente hay un compromiso social importante que implica que tenemos que entregar un cuerpo normativo importante a la sociedad. Correcto, mire, han llegado algunas preguntas, te las voy a hacer en vista del tiempo. De parte de Macarena Solís, buenos días, pregúntale a la candidata a la constituyente, ¿cuál es su mirada acerca del territorio de Puente Alto y en qué le pondría ella un énfasis o un acento en caso de ser elegida para poder aportar al desarrollo de la nueva constitución? Pregunta 1, la 2 te la dejo inmediatamente lista. La envía al profesor y montañista Pablo Espinosa. Pregunta para Paola Romero, la demanda hídrica excede la oferta en varias regiones, sobre todo en el norte, consumo intensivo de agua por la actividad minera. En el artículo 24 de la Constitución Política se aclara que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos, por lo que el uso y el goce del agua se transforman en un derecho real. En tal sentido, considerando la demanda hídrica y los derechos al agua, ¿cuál es su postura como posible constituyente respecto a los derechos de agua? Gracias, Paula, por favor. Muchas gracias.
Respecto a la consulta que hizo Macarena, nosotros, cada uno de los territorios, y desde la experiencia que yo tengo en el territorio, la diferencia entre cada uno de estos es bastante singular. Por lo tanto, yo creo que la forma de ir atacando las problemáticas de los territorios es justamente darle participación democrática y deliberativa a las comunidades. Es decir, comenzar desde lo micro, y desde lo micro que la gente vaya determinando qué políticas van a ser determinantes, políticas públicas van a ser determinantes para cada uno de los territorios. Por ejemplo, en Puente Alto, si tenemos problemas de escolaridad, tenemos problemas de vivienda, deben ser los habitantes de las comunidades las que deben deliberar a través de una democracia participativa cuáles son los temas que a ellos les importan, y de esa manera las deliberaciones que ellos tengan finalmente lo favorezcan. Porque en este momento lo que vemos nosotros son grandes políticas en nuestro país, ¿no es cierto?, políticas públicas, pero que a los territorios básicamente no llegan. El tema de vivienda, por ejemplo, el hecho de que no esté consagrado actualmente en la Constitución actual, claramente es un tremendo desafío para la nueva Constitución, en donde se debe incorporar el derecho de vivienda digna dentro del nuevo cuerpo constitucional. Entonces, es importante que la participación sea representativa de cada uno de los territorios, porque de esa manera nosotros vamos a poder ir abordando las problemáticas, las temáticas en cada uno de ellos. Todos los territorios no son iguales, por lo tanto debemos centrarnos en cada una de las problemáticas que hay ahí, con una participación activa de la comunidad, y que esa participación sea deliberativa, tenga incidencia, tenga fuerza obligatoria para poder hacer los cambios en los territorios. Eso respecto a lo que señalaba Macarena. Y respecto al derecho de agua, el derecho de agua es un bien básico y un bien que debe ser consagrado como un bien de uso público, porque el derecho de agua, o sea, el agua nos va a dar la sustentabilidad en el planeta finalmente si sabemos utilizar los mecanismos. No puede ser, es impresentable que nosotros en este momento estemos transando derechos de agua y que estos derechos en el fondo sean acopiados por algunos pocos y no por toda la ciudadanía, no por todos los habitantes, y eso es lo que nos va a dar finalmente la existencia, la continuidad de la existencia en el planeta. Los ecosistemas se manejan a través del agua y de todos los otros integrantes, ¿no es cierto? Y es impresentable, como les decía, que sea el agua cooptada por solamente unos pocos. Eso debe cambiar de todas maneras. Bien, ¿dónde la comunidad puede acceder a información acerca de tu trabajo, Paola, conocerte un poquito más, tus redes? Coméntanos. Qué bueno que me lo preguntas. Yo tengo una página web que es www.paolaromero.cl. Además estamos en Instagram en @paolaromero_constituyente y en Twitter @paodistrito12. Ahí pueden dejarme su idea, porque la idea es que construyamos entre todo este proceso. Es un proceso que en realidad tenemos que tener una nueva visión de cómo queremos dejar ahí plasmado toda la diversidad que existe en nuestro tiempo actual. La sociedad en general ha cambiado, y ese cambio debe ser reflejado en la diversidad en la Constitución nueva. Por lo tanto, entre más personas puedan dejarnos su idea, trabajar en conjunto en este proceso, es ideal. Eso es lo óptimo. Hay mucha gente desencantada del sistema y eso se entiende. Pero créanme que si nosotros no usamos herramientas distintas para cambiar las cosas, vamos a quedarnos siempre en lo mismo. Entonces hay que participar. Yo hago ese llamado. La participación acá es fundamental. Una participación con altura de miras, con un nuevo enfoque, mirando al ser humano, mirando el medio ambiente como centro. Eso nos va a llevar a avanzar. De lo contrario, vamos a estar más en lo mismo, y eso no es lo que queremos en este momento. Paola, muchas gracias por tu tiempo y tu gentileza. No, gracias a ustedes. Una amabilidad. Gracias por las preguntas. Ojalá leerlo en las redes, porque realmente es un proceso participativo y nos interesa de sobremanera que mucha gente se sume, porque en realidad uno está dispuesta, a lo mejor es la cara, pero está la gente finalmente la que tiene que apoyar en esto. De lo contrario, no podemos seguir avanzando. Así que muchas gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio, gracias a las preguntas, y ojalá que podamos seguir en contacto, y aquí estoy a su disposición. Muy amable por su tiempo y gentileza. Candidata Paola Romero.